Hola y bienvenidos a un nuevo Conexión Surfing, el programa que cada semana os muestra lo que ya es un lema, el mejor surf y a sus principales protagonistas. Y esta semana no va a ser menos y vamos a pasar un buen rato juntos. Así que vamos a ver titulares y comenzamos. Estuvimos presentes en el Melilla 3S, primer festival que se realiza en el norte de África con temática surf. Charlaremos con el surfista asturiano Nicolás García, recientemente proclamado campeón de España de longboard en Salinas. Veremos los mejores momentos del US Open of Surfing celebrado en Huntington Beach. No faltarán en esta cita nuestros habituales surf consejos y las curiosidades de las redes sociales con Guillermo Carracedo. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Sabemos los temas. Toca completar este inicio de programa invitando a entrar en él a nuestro habitual colaborador Roberto Flores, que además os recordamos a todos que es el conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola Víctor, encantado una vez más de ser parte de Conexión Surfing y como siempre agradecer a todos los que nos siguen y son fieles a acompañarnos cada semana en esta propuesta alrededor del mundo del surf y su cultura. Empezamos, como hemos visto en titulares, en la ciudad autónoma de Melilla, que para sorpresa de muchos respira mucho surf. Comenzamos este Conexión Surfing desde el norte de África, en concreto desde la ciudad autónoma de Melilla. Allí se celebró por primera vez el evento Triple S Festival, una competición que conjuga surf, stand-up paddle y skate. Y Robert, seguro que tú nos traes mucha más información sobre este evento. Bueno, para empezar, decir que Melilla está bañada por el mar de Alborán y se sitúa geográficamente frente a las costas de Almería y cuenta con una rica historia alrededor de la Melilla la Vieja, una fortaleza construida entre los siglos XVI y XVII. Un lugar que seguro te sorprenderá, sobre todo si te gusta la arquitectura. Melilla es uno de los mejores exponentes del estilo modernista español de principios del siglo XX. Pero si lo que buscas es disfrutar de actividades de deslizamiento, aquí también encontrarás buenas alternativas. ¿No es así, Víctor? Efectivamente, Robert. Un equipo de Conexión Surfing se trasladó hasta allí y pudimos vivir en primera persona todo lo que rodea al surfing y a su cultura en Melilla. Así que vamos a ver este reportaje. El mundo del surf y su cultura no deja de sorprendernos. Y esta semana hemos descubierto Melilla, una ciudad autónoma al norte de África que ha celebrado su primer evento de surf para demostrar que aquí también existe. La costa de Melilla es una costa muy bonita, con un entorno natural precioso, una ciudad que vive encarada al mar completamente y ofrece muchas actividades náuticas, incluso el surfing. Cuando hay muchos recovecos, está bañada le da el viento de levante y de poniente y según las condiciones puedes buscar tu sitio para practicar el surfing. Triple S significa sub, surf y skate. Se va a encontrar el evento principal, la Copa de España de Sub Race, de las 5 que hay puntuables, que va a estar el elenco del top nacional. Se va a encontrar surf skate y en surfing tenemos la exposición con la historia del surf,
el skate y otro rinconcito con la historia del surf en Melilla. Es muy importante para nuestra ciudad autónoma, ya que viene gente de toda España, participantes con mucho nivel y sobre todo porque estamos dando a conocer a toda la ciudad nuestra cultura. Melilla vive de cara al mar y está el surf claramente está, pero yo pienso que para el stand-up paddle es un sitio maravilloso, un enclave. De hecho, los participantes que han venido ya han empezado a entrenar y han alucinado. Entre acantilado, entre cuevas, remar, con este agua, están flipando. Es una gran desconocida que con este festival queremos darle cara a todo el público. En Melilla hay muchas cosas que descubrir y una cosa que nos encanta y la gente va a alucinar es dar una vuelta en stand-up paddle, salir de la playa urbana, llegar a la Ensenada de los Galápagos, al casco antiguo, a la de Trápana, al Faro, llegar a Ocas Coloradas y todo esto es un paseo, es increíble, se va a encontrar unos acantilados, unas rocas, un agua espectacular. El Festival Triple S mezcla el surf, el skate y el stand-up paddle. De hecho, la categoría reina en este festival es la carrera de Sub Race. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. El Triple S es una iniciativa que nace con el stand-up paddle como eje, pero que sale de un club de surfing. Entonces la idea era montar alrededor de esto el S de 3S, surf, skate y sub, ¿no? Stand-up paddle. El eje central del Triple S es una prueba de la Copa de España de stand-up paddle, también perteneciente al circuito de Costa del Sub, en la que tendremos yo creo que una representación del top del panorama nacional de sub. Vine a Melilla invitado por la organización pues para dar un poco de promoción al evento y conocer Melilla, que la verdad es que no lo conocía y yo quiero transmitir desde aquí que todos tenemos una imagen equivocada de ella. Es mucho más bonita de lo que creía, tiene olas. El primer día ya directamente estuve 5 horas surfeando en el agua y en bañador, que venía de Galicia con un 5.4. Pude ver el evento en directo con un carrerón espectacular y conocer pequeños rincones de la ciudad que me parecieron preciosos. Bueno, para mí estar en el Melilla Triple S es una gozada. Primero porque me gusta descubrir y ser innovador en cosas, ¿no? Y aquí se va a hacer la primera competición de paddle surf y de surf del norte de África. Entonces, bueno, es una exploración, ¿no? Descubrir este lugar al norte de África, que es español y que tan solo había estado un par de veces de pasada yendo a Marruecos. Pues bueno, la verdad es que me da muchísima satisfacción y alegría. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress. Melilla Sport Capital intenta aglutinar el binomio turismo, deporte y turismo. La mejor manera que podemos promocionar y difundir la imagen de la ciudad es a través del deporte. Una ciudad española situada en el norte de África, entendemos que es una gran manera de poder extrapolar no solamente los valores del deporte, sino de nuestra sociedad actual. Creo que Melilla lo refleja perfectamente y entendíamos que era una manera, creo que oportuna, para poder difundir nuestra imagen a través del deporte. Disfrutaremos entonces de 12 kilómetros recorridos que serán de un punto muy bonito de Melilla, que hará que los competidores se tengan que exigir el máximo de todo el nivel que tengan, no van a poder dejarse nada. Y una llegada también en la que ya esperamos que tenga bastante afluencia de público y sobre todo en estos 70 inscritos que tenemos en esta prueba, que la verdad que no lo esperábamos, porque es difícil venir en esta fecha a Melilla, hay que trasladarse y la gente de Melilla, oye, parece que era la idea, promocionar el stand-up paddle y yo creo que lo hemos conseguido.
esta ciudad con más de 500 años de historia ligada a España ha visto cómo multitud de culturas han pasado por sus tierras y han configurado la personalidad de este pueblo que hace de la diversidad su bandera. Nos encontramos en el norte de África, una ciudad de 12,5 kilómetros cuadrados, muy chiquitita, muy especial, muy peculiar, pero con un espíritu y una gente maravilloso, ¿no? La interculturalidad que hay aquí en la ciudad, compuesto por la religión cristiana, judía sefardí, musulmanes, la hindú y también la gitana. Al final hace un conjunto de un crisol cultural, ¿no? Como el que tiene la ciudad. Mi paso por el Festival Triple S ha sido totalmente satisfactorio, pero en el ámbito profesional como consejera de turismo y en el ámbito personal, porque comenzó el primer día pues, con las charlas que estaban organizadas por la Consejería de Educación y Cultura y la verdad es que tuvimos pues, 2 testimonios directos de 2 personas que además de ser todo unas estrellas en su materia, pues nos dieron una cantidad de consejos para los jóvenes y los no tan jóvenes que lo podemos aplicar diariamente en nuestra vida personal, de constancia, de trabajo, de esfuerzo, que eso es lo que es el deporte y eso es lo que es el surf. Por lo tanto, el evento, aparte de todas las ventajas turísticas, deportivas que ha tenido la ciudad, también una aportación personal importantísima de reflexión y de luchar por lo que uno quiere y por lo que uno realmente le vale la pena. Varios días de festival en los cuales pudimos ver en una intensísima última jornada cómo se coronaban en la Copa Sub Race valedera para la Copa Sub de España Iván de Frutus y Alexia Soto. Necesitas bastante resistencia para aguantar el upwind, el side, fuerza para poder remarlo y una técnica que te haga no cansarte tanto y no estar tan dolorido. El Festival Triple S me parece muy emocionante, me ha parecido algo muy chulo, algo que lo haría todos los años realmente. Hombre, pues lo más duro sobre todo es yo creo que la línea de meta, los nervios que tiene cada persona y también pues yo creo que el final que al final pues llega muy apretado como estamos acostumbrados a llegar nosotros y los últimos 300, 400, 500, incluso el último kilómetro puede ser muy duro. Lo más importante en esta disciplina sin lugar a dudas es la capacidad física y la capacidad de estar atento en los momentos decisivos. Este tipo de cita en cuanto a nuestro calendario y circuito nacional pues es una prueba como para medirnos, para ver cómo nos encontramos de cara al final de nuestro objetivo, que es el Campeonato del Mundo. El Festival Triple S me sorprendió porque la verdad que es la primera vez que estoy en Melilla y es un lugar con un encanto diferente, sitio espectacular y la verdad que espero volver el año que viene. Oportunidad por competir con gente que tiene un tan buen nivel y que lleva tanto tiempo y tal. Y pues me siento la verdad, muy contenta porque la carrera ha sido dura, pero la he disfrutado al máximo. Personalmente tenía una idea muy distinta de Melilla, pero gracias al Festival Triple S nos hemos venido de allí con ganas de repetir y de volver a disfrutar de todas las alternativas de ocio alrededor del surf que nos ofrece este pequeño enclave en el norte de África. Muchísimas gracias a todos por atendernos y sobre todo por habernos hecho sentir como en casa. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes el primer surf consejo del día de hoy.
Hola, soy Tony Varela. Bienvenido a One Surf Academy. Esto es la esencia del longboard. Hoy me gustaría hablaros del drop. ¿Qué es un drop? El drop es la acción de bajar una ola, a diferencia del stand-up o take-off, que es la acción de ponerse de pie sobre la tabla. ¿Por qué es tan importante un drop? Porque puede que sea una de las cosas que marque la diferencia en tu surfing a partir de ahora. Estoy seguro que gran parte del tiempo que pasas durante los baños que te das, estás más tiempo pensando en qué ola pillar y además de no molestar en esa ola, que emplear ese tiempo en pensar qué vas a hacer en la ola para mejorar. Hay ciertas cosas que pasamos por alto y sin embargo son muy simples de trabajar y además van a marcar una gran diferencia en tu calidad de surf. Es muy importante que recuerdes esto. En el momento de ponerte de pie, tus pies han de quedar muy atrás, en la zona trasera de la tabla, muy cerca de la quilla, porque es el sitio donde la tabla tiene la mayor sensibilidad y donde vas a poder pivotar el tablón muy rápido, con un solo gesto y con poco esfuerzo. El longboard nos permite entrar en la ola mucho antes, en una zona más plana. Por tanto, debemos de aprovechar este beneficio para tomarnos un tiempo antes de saltar sobre la tabla. A diferencia de tablas más pequeñas, que remamos hasta el último momento y nos colocamos en una posición fija, enfocados hacia el escape de la ola, en el longboard podemos entrar desde más atrás, colocar nuestras manos muy cerca de la cintura para levantarnos nuestro torso, observar y anticiparnos a cómo va a romper esa ola. Es en ese momento, esos segundos, ese pequeñito tiempo en el que vamos a saltar y nuestros pies van a quedar muy atrás, para que en ese momento, al pisar en la quilla, el tablón lo que va a hacer va a ser pivotar y direccionarlo. Eso es un punto muy clave que a veces no pensamos y nos olvidamos. Y si somos capaces de tenerlo en cuenta en todas las olas que vamos a remar, vamos a mejorar. Un punto clave que te va a ayudar para realizar un buen drop es colocar tus manos, los puntos de apoyo, muy cerca de la cintura. Cuanto más atrás apoyemos nuestras manos, más cerca vamos a estar al extender nuestros brazos de la zona trasera de la tabla. Incluso podemos utilizar una técnica que se suele ver en muchos riders, que es, en vez de apoyar nuestras palmas de las manos, lo que vamos a hacer va a ser utilizar nuestros pulgares y esta parte de la mano, con lo cual vamos a quedar más separados, vamos a tener un mayor campo de visión y en el momento de levantarnos, de hacer el último impulso, vamos a quedar posicionados en la parte de atrás. Otro punto clave muy importante es utilizar el eje de nuestro cuerpo. No debemos de llevar una postura demasiado inclinada hacia adelante, sino que debemos de mantener una postura erguida. El simple hecho de llevar una postura erguida va a hacer que nuestro eje longitudinal recaiga sobre nuestro pie de atrás y prácticamente sin esfuerzo vamos a ser capaces de que nuestro tablón pivote fácilmente. Si estamos repitiendo patrones repetidos, aprendidos, que también se pueden llamar vicios, nunca vamos a mejorar. Si es necesario, sacrifica algunas olas, tírate, arriésgate. Es la única manera con la que conseguirás mejorar tu técnica y tu estilo. Tomamos buena nota de este primer surf consejo en el día de hoy. Y ahora vamos a hablar de una modalidad que ya es un habitual en Conexión Surfing. Y no es otra que el longboard. Además traemos buenas noticias. ¿No es así, Robert?
Efectivamente, Víctor, el asturiano Nicolás García lleva una temporada que no va a olvidar. Tras proclamarse 4 veces como campeón de España sub-18, este año logró el ansiado Campeonato de España absoluto en Salinas y además nos ha sorprendido llevándose el World Masters celebrado en Inglaterra frente a nombres de reconocido prestigio internacional como el francés Édouard Del Pero o el británico Ben Skinner. Esta victoria además le otorga el título de campeón de Europa por la WSL. Su salto al circuito mundial está a la vuelta de la esquina. Por este motivo tan especial, en Conexión Surfing hemos contactado con Nicolás García, más conocido en redes sociales como Nicodora, que ahora nos contará el porqué de este nombre. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer a vosotros por dejarme venir aquí. Y me llaman Nicodora porque a los 8 años más o menos me pusieron ese apodo porque había un surfista muy famoso en los 60 que era Mickey Dora. Entonces cambiamos el Mickey por Nicky y pues quedó ya ese apodo y ahora casi todo el mundo está en la universidad y así me llaman así. Un surfista muy conocido que parece ser que van a ser los pasos que tú estás siguiendo, porque estás aquí en Conexión Surfing porque vienes de ganar una prueba súper importante que fue el World Masters. Y lo hiciste delante de gente tan consagrada como fue Ben Skinner. Nico, cuéntanos, ¿cómo fue ganar en Inglaterra? Sí, íbamos un poco sin muchas expectativas para saber un poco dónde estábamos, qué nivel podíamos alcanzar y bueno, yo con unas semifinales hubiera estado contento, pero llegamos a la final y lo dimos todo y conseguimos traernos la victoria a casa. Cuéntanos, llevas un año espectacular, o sea, hace unos meses te veíamos cómo te proclamabas campeón de España absoluto de longboard y ahora en esta prueba que te consagra como campeón de Europa de la WSL de longboard, estos 2 meses, este mes y medio, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con tu surfing para que de repente estés en todos los podiums? Bueno, pues la verdad que sí que ha sido una auténtica locura este mes. Estamos de adelante, atrás de campeonatos y la verdad que todo ha salido perfecto. Yo quiero pensar que el apoyo de la familia, el apoyo de las quillas, el apoyo de la tabla es súper importante, pero también estamos viendo que el longboard está teniendo una progresión bastante importante aquí en España. Entonces, cuéntanos, tú que llevas ya bastantes años, o sea, tú eres súper joven en una disciplina que digamos clásica. ¿Qué está ocurriendo con el longboard? Que os vemos cada vez a gente más joven compitiendo en esta disciplina que hasta hace poco era como la disciplina de los mayores. Sí, desde muy pequeños empezamos mi compañero Iago y yo pues surfeando solos y no teníamos ni categoría junior ni nada, estábamos surfeando en Open y poco a poco pues los jóvenes nos empezaron a ver y a gustarles lo que hacíamos y se empezaron a ir animando más hasta que llegó el punto hoy en día pues que hay muchos jóvenes que practican y siguen mejorando practicando longboard. Acabamos de decir que te acabas de proclamar con este premio en el World Masters en Inglaterra como campeón de Europa, pero hace poquito te veíamos como campeón de España. ¿Qué significa para ti? O sea, me imagino que estarás que no cabes dentro. Sí, empezamos con el Campeonato de España, que lo llevamos luchando 2 años, que nos quedábamos cerca y bueno, lo teníamos entre ceja y por fin este año logramos ganarlo y para mi familia y para mí fue un subidón de adrenalina brutal porque lo íbamos buscando mucho y luego el Campeonato de Europa, como ya dije, íbamos a ver un poco en el nivel donde estábamos y pues fue espectacular y nos conseguimos llevar la victoria. La verdad que muy contento, gracias también a la federación y que nos ayudó a ir a Inglaterra y muy contento. Te decía al principio que te impusiste a leyendas del longboard como es Ben Skinner o Del Piero. Para ti, en ese momento, recordemos que todavía, o sea, acabas de pasar de la categoría sub-18, te hiciste Open hace un poquito más de un año a lo mejor, no sé exactamente cuántos años tienes ahora mismo, pero hace poco que estás en Open. Para ti, imponerte con estas leyendas del longboard a nivel europeo, ¿qué significó? Sí, la verdad que Édouard Del Pero y Ben Skinner pues son auténticos veteranos y leyendas de la competición y son muy buenos competidores y pues intenté dar lo máximo que pude y pues
los conseguimos poner un poco nerviosos y ganar. ¿Y tú te planteas hacer el circuito? Evidentemente, el circuito del WSL, del longboard, es un circuito caro, es un circuito largo, pero tú te lo planteas. Nos acabas de decir al principio de todo que estás en la universidad también. ¿Cómo te planteas este reto nuevo que tienes por delante? Exactamente, eso es lo que estamos barajando ahora, porque conlleva un gran gasto económico y estamos buscando un poco ayudas económicas de empresas o marcas que nos puedan apoyar para realizar el circuito, pero sí, queremos hacerlo todas las pruebas, si conseguimos la plaza y a ver hasta dónde podemos llegar y mantenernos si es posible. Y antes de acabar, o sea, la pregunta es obligatoria. O sea, nosotros aquí en Conexión Surfing llevamos dando cobertura esta temporada al longboard nacional en un montón de eventos y estamos viendo que cada vez sois más, cada vez crece un poquito más. Cuéntanos, ¿cómo está actualmente el nivel y el estado de salud del longboard en España? Porque vemos que cada vez estáis en más sitios. Sí, lo primero agradecer a la federación porque ahora nos da muchísima más visualización al longboard. Nos apoya muy bien, nos cubre todos los campeonatos y bueno, sí, ahora mismo los juniors están entrando en Open y están llegando a finales y están demostrando que se puede mejorar, que el longboard español no es menos que ninguno y que podemos llegar muy alto, como ya demostramos en Newquay, que fuimos de los mejores países, si no el mejor en la clasificación global. Y podemos hacerlo muy bien gracias también a Román, que apoya mucho nuestra categoría. Pues Nico, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por todos esos agradecimientos que le das a toda esa gente que está detrás, empezando por tu familia, evidentemente, a la federación y, cómo no, a Román, un buen amigo de Conexión Surfing, que sabemos que está haciendo todo lo posible y que lo que se le está por encima de sus manos, incluso por el longboard nacional. Nico, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y siempre hay que reconocer a los que apoyan durante años y hay que reconocer su apoyo siempre. Muchísimas gracias, Nico, por atendernos. Sabemos que los éxitos que están por venir son prometedores. Nosotros vamos a continuar en Conexión Surfing y lo vamos a hacer cambiando de tema, pero volvemos enseguida. Continuamos en Conexión Surfing y lo hacemos con una de las competiciones más emblemáticas a nivel internacional. Y efectivamente estoy hablando del US Open of Surfing. Pero Robert, cuéntanos, ¿por qué es así de importante y de emblemática esta prueba? Eso es, visto. Como ocurre en otros deportes, en los Estados Unidos, como el tenis o el golf, por decir algunos, el sello o denominación de US Open da una característica especial, pero no se lo denominó así siempre. Este evento nació en 1959 como West Coast Surfing Championship, pasando en 1964 a denominarse United States Surfing Championship. En 1982 llegaron los míticos OP Pro y no fue hasta 1994 cuando se transformó en US Open. La lista de ganadores tanto en categoría masculina como femenina es interminable y repleta de los mejores del mundo en cada década. Ganar en Huntington Beach el US Open of Surfing es sinónimo de prestigio y algo más. Y con toda esta información que nos acabas de dar, Robert, nos vamos a ir a ver qué ocurrió en el US Open of Surfing y sobre todo vamos a conocer qué ocurrió con los representantes españoles. Porque esta era una de las 7 pruebas puntuables en esta edición 2022 para los Challenger Series. Tras la prueba celebrada en Sudáfrica, el circuito Challenger Series aterrizaba en la icónica ciudad californiana de Huntington Beach como cuarta prueba de este circuito clasificatorio para el Championship Tour de la próxima temporada.
El US Open of Surfing ponía en juego por segundo año consecutivo 10.000 puntos para quienes alzaran con la victoria en ambas categorías, con 96 hombres y 64 mujeres, los mejores surfistas clasificados entre las 8 regiones de la WSL en el planeta. La representación española masculina en el US Open 2022 la ostentaba el joven surfista Adura Matrein. En la categoría femenina la representación fue más numerosa, con Leticia Canales, Nadia Erostarbe y Ariane Ochoa. En la primera ronda nos despedimos de Adura Matrein, vigente campeón de Europa Junior. Si bien consiguió superar a Nat Young, no pudo hacer lo mismo con Ethan Osborne y el brasileño ex campeón mundial junior Matthew Hardy. Esta prematura eliminación le deja sin posibilidades de entrar en el Championship Tour 2023. Lo mismo sucedía con Leticia Canales en categoría femenina, que no pudo superar a las japonesas Minami Nonaka y Amuro Suzuki, además de la hawaiana Moana Jones-Wong, quedando cuarta de su manga y por tanto despidiéndose de la prueba. Las condiciones de olas de esta jornada fueron muy complicadas, con olas cerronas y orilleras con las que poco se podía hacer. A esto se le unía una corriente descomunal que agotaba a cualquiera que entrara al agua. Tras las eliminaciones de Adur y Leticia, las esperanzas españolas se centraban en lo que hicieran tanto Ariane Ochoa como Nadia Erostarbe. Ariane Ochoa conseguía el segundo puesto y por tanto el pase a la siguiente ronda, gracias a una derecha casi sobre la bocina, superando a la brasileña Sofía Medina, hermana del 3 veces campeón del mundo, Gabriel Medina. Por su parte, Nadia Erostarbe cumplía y alcanzaba como segunda también la ronda de 32. En la segunda ronda ambas coincidían en la misma manga junto a la norteamericana Kira Pickerton y la australiana Sophie McCulloch. Finalmente, Nadia Erostarbe y la australiana fueron las que lograban alcanzar la ronda de 16, ya con los emparejamientos mano a mano. Ariane Ochoa, por su parte, finalizaba en tercera posición y quedaba apeada por poco margen. En la ronda de 16 mejores, Nadia Erostarbe se las vería con la joven norteamericana Kaitlyn Shimmers, ganadora de la edición anterior y clara candidata a alcanzar la élite del surf mundial. Los pronósticos se cumplieron, aunque Nadia dio muestras de defenderse perfectamente en las pequeñas olas que le tocaron. Nadia comenzó bien, con 2 olas que le dieron el liderato, aunque las puntuaciones no fueron muy altas. Pasados 10 minutos, Kaitlyn se puso por delante gracias a una derecha con una sola maniobra, posición que no abandonaría ya hasta el final, y con la representante española necesitando un 7.10 para pasar a los cuartos de final, y aunque no lo consiguió, se puede decir que fue un buen resultado para la surfista de Zarauz. Ya sin representación española en el US Open of Surfing, solo quedaba por conocer los nombres de los ganadores. Y las sorpresas llegaron a las aguas de Huntington Beach, con claro protagonismo para los surfistas hawaianos. En categoría femenina, Betty Liu Sakura Johnson, de tan solo 17 años, fue la vencedora derrotando a la australiana Massey Callahan en la final. La hawaiana se coloca cuarta en la clasificación general del Challenger Series y muestra a sus principales rivales su candidatura para el CT 2023.
Oh, thank you so much. It's been a long week here at Huntington, but I have all the support. I have everything I need. I'm healthy. I've been training for this, so yeah, super fortunate to take the win. Otro hawaiano, Ezequiel Lau, se llevó el título de campeón del US Open en categoría masculina en una final muy reñida ante el brasileño Joao Chanca. Ambos compitieron hasta el último segundo. El brasileño buscó con intensidad un 6.18 que no llegó, haciendo valer la ola de 6.90 que supuso la victoria para el surfista de 28 años nacido en Honolulu. I don't even know. It hasn't really set in yet. I'm just so stoked. I've always wanted to win the US Open. You know, it's been an event I've watched since I was such a young kid, and I've competed out at Huntington Beach for so long. And, you know, I've always admired this event, and, you know, I've always wanted to win it. Andy Irons wanted it a few years back, and, you know, he was my role model, and I wanted to do it, and this was for him and Sonny and all the Hawaiians. And there was so much Hawaiians in finals today. I was so stoked to be a part of that. Hemos visto lo acontecido en Huntington Beach. La próxima prueba de los Challenger Series 2022 será en la localidad portuguesa de Ericeira. Y por supuesto lo veremos aquí, en Conexión Surfing. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo muchísimas gracias por toda esa información que nos das. Gracias a ti, Víctor, y como siempre un placer compartir esta experiencia con todo el gran equipo de Conexión Surfing y a nuestros amigos al otro lado de la pantalla. Como siempre, buenas olas y aloha. Robert, un abrazo muy fuerte y ya sabes que te esperamos aquí en Conexión Surfing la próxima semana. Nosotros continuamos y lo vamos a hacer, como no, con la sección de nuestro buen amigo Guillermo Carracedo. Pero antes, un nuevo Surf Consejo. Hola, soy Walter Nieto, de Solax Surfboard. Seguimos con nuestros consejos de cómo cuidar nuestra tabla. En esta ocasión os voy a contar cómo hacer para poner nuestras quillas bien. Pues a la hora de poner la quilla, la tabla tiene que estar en un sitio normalmente blando, ¿sí? Encima de la funda o en la arena, ¿sí? Que no se nos rompa ni la punta ni la cola de la tabla. Luego pondríamos la quilla ¿sí? Lo más recta posible y la empujamos hacia adentro, ¿sí? Luego tendríamos que apretar los tornillos y en el momento en que la quilla se mueve o nos muestra un poquito de luz, ahí es donde se para de apretar. Un cuarto más de vuelta y la quilla estaría en su sitio. Problema, a la hora de quitar la quilla, ¿sí? Lo normal es que apalanquéis, ¿sí? Cuando uno apalanca, rompe aquí o aquí, que es la reparación más común que hacemos en este sistema de quilla. Luego os explico en los otros. Aquí tenéis el ejemplo práctico de lo que acabamos de explicar, ¿sí? Ahí, incluso puedo hasta escuchar el sonido que hace la tabla cuando cruje, ¿sí? Otro de los problemas que nos podemos encontrar en este sistema es la tornillería, ¿sí? A veces tenemos los puntitos de óxido, otras veces los granitos de arenas que no dejan que la llave entre hasta el fondo y por ende trabaja mal. Y luego, muy importante, es la métrica de nuestras llaves. En la ferretería las vamos a conseguir milimétricas y esto es en pulgadas. Lo cual la milimétrica es un pelín más gruesa o un pelín más fina. Empieza a coger holgura y nos rompe el tornillo, luego nos deja tirado en la playa. La solución la tendríamos con la llave que nos da nuestro shaper o nuestra tienda de confianza. En el otro sistema de quillas, bueno, en otro de los sistemas de quillas que conocemos, Future en este caso, pues la quilla lo que tenemos que hacer es poner esta ranura, hacerla calzar bien atrás, ¿sí? Con esta mano empujar hacia ahí y con esta otra hacia aquí, ¿sí? Y ahí nos quedaría en el sitio, ¿ok? Y luego
El otro gran problema que tiene, como el resto, es la tornillería. Acordaros de poner la que tiene que ir, ¿sí? Golpecito, empujar, un cuarto y está listo. Hasta aquí nuestro segundo consejo. Espero que os sirva de ayuda. Ahora, pues eso, a colocar bien vuestras quillas, no romper vuestros tapones. Cuidado con la tornillería y buenas olas. Ahora sí, llegó el momento del programa en el que vamos a repasar todo lo que ocurrió en las redes sociales esta última semana. Y para ello siempre tenemos aquí en el plató de Conexión Surfing a nuestro gran amigo Guillermo Carracedo, que hoy no va a estar, pero vamos a averiguar en qué lugar se encuentra ahora mismo. Guille, cuéntanos, ¿por qué no estás en el plató esta semana? ¿Qué tal, Víctor? Pues a ver, el lugar no lo puedo desvelar, pero sí que te puedo decir que de aventuras. Y nada, ya lo sabrás próximamente. Y bueno, que al final con las redes sociales nos defendemos bien, así que de esta forma te voy a traer los vídeos de esta semana. ¿Estás listo? Ya sabes, Guille, que yo siempre estoy impaciente a que llegue este momento en el programa, así que, ¿qué te parece si vemos con qué nos vas a sorprender en el programa de hoy? Venga, vamos allá. Una vez hechas las presentaciones y no desde el sofá como habitualmente, vamos a ver qué nos traes, Guille. Sorpréndonos, dale pa'lante. Bueno, pues como sé que te gustan mucho los niños, vamos a inaugurar la sección con ellos, así que venga el primer vídeo. Guille, ya sabes que los vídeos de niños aquí en Conexión Surfing siempre nos hacen especial gracia e ilusión porque recordemos que son el futuro del surf nacional. ¿Qué nos traes a continuación? Bueno, pues siguiendo con esta temática que tanto te gusta, otro niño, pero a este se le ha llenado el traje de agua y de verdad que es necesario verlo. Dentro vídeo. Pobre, madre mía, en serio. Aquí podríamos decir que este niño, pues bueno, yo qué sé, no ajustó bien el neopreno. Vamos a dejarlo ahí. Pero me hace gracia el chico que va por detrás, que le mira como diciendo... ¿Qué has hecho, compañero? ¿Qué has hecho? Sí, señor, Guille. ¿Sabes Se lo toma con humor. Se lo toma con humor y con humor nosotros lo recibimos porque sabes que los vídeos de niños siempre nos sorprenden y en muchas ocasiones siempre nos sacan esa sonrisilla que, bueno, pues al final siempre tiene mérito ver a esos niños que están comenzando en estas modalidades que a veces no es tan fácil como parece. No, está claro que no, y nos dejan momentazos como este. Pero bueno, lo que vamos a traer es otra modalidad, una que no solemos traer aquí al canal, y es el foil. No sé si estás muy familiarizado con él, pero bueno, es una disciplina en la que se lleva un ala debajo de la tabla y bueno, pues no vas tocando directamente el mar. Y salen imágenes tan chulas como esta. Sí, señor, Guille. Y ya sabes que trabajando contigo estoy ya familiarizado con todos los tipos de surf que hay. Y el foil es una de las cosas que en algún momento me gustaría probar. A ver si algún día podemos convencer aquí a la gente de Conexión y que nos lleven un día a surfear en foil a ti y a mí y hacer la sección desde un foil. No sé si es posible, pero visto lo visto, quién sabe, ¿no? ¿Tú qué dices? Bueno, yo he de decir, yo tengo un foil que no es tan fácil como parece. Y son sensaciones muy diferentes al surf. Así que estate seguro que de las 100 primeras veces vas a acabar en el agua. ¿Qué nos traes a continuación? Porque después de este vídeo, y aparte, ese sitio en el que estaba que parecía una ola espectacular, ¿qué nos traes a continuación? Porque estás poniéndote el listón muy alto en el programa de hoy. Pues el listón alto nos lo han dejado con el siguiente vídeo. Y es que han planchado un truco que es innovador en el surfing y no se había hecho antes, así que vamos a verlo. Madre mía, o sea, siempre lo hablamos en el programa tú y yo, o sea, el surf está llegando a unos límites que hasta hace poco solo se miraban en el skate
O, no sé, ya sé que tú sé que eres un poco más joven que yo, no sé si recuerdas ese mítico juego de la PlayStation que era el Tony Hawk, en el que se podían hacer estos trucos que a día de hoy realmente estamos viendo en las playas. O sea que en la temática que siempre nos regodeamos, es decir, el surf, ¿hacia qué? ¿Hacia dónde está yendo? Bueno, pues la verdad es que ver estas cosas siempre mola, así que todo lo que sea innovar y sacar cosas que no se han sacado antes, tiene su encanto verlas. Y bueno, sin perder la línea del surfing, yo a este tío no me queda otra que aplaudirlo y bueno, a ver si seguimos viendo más de estas locuras. ¿Y cuál es el siguiente vídeo? Porque venimos ya de dos niños que nos lo están poniendo ahí como ese puntito gracioso del programa de hoy. Luego nos vamos a ese foil y luego a esa maniobra imposible. O sea, ¿qué te queda? ¿Qué tienes en la chistera para acabar con el programa de esta semana? Pues dándole caña y yendo a por algo también igual de fuerte, un tubazo completamente a oscuras. Bueno, con una pequeña linterna aquí y que de verdad que merece la pena verlo. Sí, señor, o sea, me mantengo en lo que te decía con el vídeo anterior. Estamos yendo a unos niveles de surf, o sea, porque este tío lleva, o sea, esto me recuerda un poco a cuando estás en tiendas de campaña o en furgoneteo, yendo a buscar olas imposibles, que vas con la linterna en la boca buscando el sitio en el que acampar. Pero este chico dijo, voy a ir más allá y en vez de buscar dónde acampar, voy a ver dónde puedo hacer un tubo con la linterna en la boca. Sí, señor Guille, o sea, esta sección de esta semana, para mí, espectacular. Bueno, aún me queda un detallito más, un pequeño vídeo, una última pincelada para cerrar a lo grande este programa. Y bueno, pues queriendo empezar con niños, vamos a acabar con niños. O sea, así que vamos con este niño que por cacata es su madre, así que tienes que verlo. Sí, señor, o sea, eso es amor de madre. No sabemos si es la madre, pero sí, señor, o sea, recoge al niño y así se lo lleva. Se lo podría llevar a la escuela si estuviera en la playa. Que eso, ¿sabes dónde ocurre? Lo de que las playas y las escuelas están unas al lado de otras. En Australia. A ver si nos llevan ahí también. Lo que me encantaría que llegara aquí a España es esa cultura surfera que hay en Australia de que los hijos puedan ir de actividad extraescolar del colegio a surf. Así que, bueno, a ver, recemos por ello y que nos encontremos estas maravillas como la de este niño que cae surfeando a pies de la tabla de la madre en España más a menudo. Guille, ya sabes que nosotros desde Conexión estamos enfocados en fomentar y en poner en visualización y poner en valor esa cultura del surf. O sea que yo creo que será más pronto que tarde que llegue ese momento en el que vamos a ver a las madres y a los niños surfeando como acabamos de ver en este vídeo. Guille, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más y a ver con qué nos sorprendes la próxima semana, porque te recuerdo que nos dijiste que nos vas a desvelar en qué loca aventura estás. Bueno, lo prometido es deuda y la próxima vez te revelaré dónde estoy y quizá dentro de poco veas qué sorpresas traigo de aquí. Pues esperamos ansiosos a que estés otra vez aquí en el plató. Un abrazo grande, amigo. Un saludo muy grande. ¡Yo! Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos como cada semana, emplazándoos a la siguiente. Ya sabéis que todos aquellos que no podáis esperar, podéis seguirnos en todo momento en nuestras redes sociales o en la página oficial conexiónsurfing.com. Nos vemos en la ola.